Dios le bendiga una vez más. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por un día más de vida. Un día más, ¿verdad?, en el que nos permite, ¿verdad?, venir a su casa de oración a honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Sabe, queridos hermanos, que la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí en el libro de Samuel, ¿verdad?, muestra a un hombre, ¿verdad?, de hecho era Samuel, que dice que cuando él llegaba, ¿verdad?, a algún pueblo, los ancianos salían temblando y le decían, ¿verdad?, si iba en paz o no, ¿verdad? Gloria a Dios. Sabe, queridos hermanos, de que muchas veces en las casas, de verdad, o en las iglesias, ¿verdad?, en las iglesias del Señor muchas veces no es permitido muchas veces hablar un poco fuerte o querer exhortar al pueblo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se ofende o la gente, ¿verdad?, siente que se lastiman en cierto modo. Pero, queridos hermanos, sabemos, ¿verdad?, de que la palabra del Señor tiene que predicarse tal cual está escrita y no se puede suavizar para nada el mensaje. Gloria a Dios. Pero hoy en esta noche, queridos hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre un hombre y una mujer, ¿verdad? Si nos podemos poner sobre nuestros pies. Segunda de Reyes, capítulo 4 y verso 8 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Creo que es una historia muy conocida, creo que muchos de nosotros la hemos leído. Eliseo y la tsunamita. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante. Leeremos el 8, 9, 10 y 11 para la honra y gloria del Señor. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y su letra dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Palabra del Señor. Puede sentarse, queridos hermanos. Creo, queridos hermanos, que más de alguno de nosotros, o la mayoría, ¿verdad?, en algún momento tuvimos que haber leído esta historia. Una historia, como lo dije poco atrás, ¿verdad?, bastante conocida. Una historia, queridos hermanos, de la cual nos habla, ¿verdad?, sobre una mujer y no nos menciona su nombre. Y en toda la Biblia, queridos hermanos, no podemos encontrar el nombre de la mujer, queridos hermanos, y solo se le es llamada la tsunamita. Hay que ver una diferencia, queridos hermanos, de que en el libro de Cantares menciona a una mujer la tsunamita, pero esta es diferente. Esta era la tsunamita porque era, queridos hermanos, de la ciudad de Sunem, dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que nos habla aquí, ¿verdad?, sobre Eliseo y la tsunamita. Todos sabemos quién es Eliseo. Un varón de Dios, queridos hermanos, discípulo de Elías, y que en cierto modo, queridos hermanos, fue el sucesor de Elías. Y que la palabra del Señor nos muestra, queridos hermanos, de que incluso hizo mucho más prodigios que el mismo Elías. Queridos hermanos, pero para ir avanzando, ¿verdad?, en esta noche sobre el tema, ¿verdad?, de Eliseo y la tsunamita. Queridos hermanos, la historia, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, a una mujer que, aunque como lo dije atrás no nos menciona el nombre, era una mujer de la cual podemos tomar un gran ejemplo, de la cual, queridos hermanos, podemos ver, queridos hermanos, una gran fe en la vida de esta mujer. Una mujer, queridos hermanos, de que había aprendido, queridos hermanos, a reconocer a los siervos de Dios. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que esta mujer, la palabra del Señor dice que era muy importante. Yo no sé qué, queridos hermanos, qué puesto podría haber tenido ella en su ciudad,
Yo no sé, queridos hermanos, por qué podía haber sido importante, tal vez era con mucho dinero, muy reconocida. Pero queridos hermanos, la palabra del Señor me muestra ahí más adelante de lo que leímos, ¿verdad? De que tenía un problema esta mujer. Que esta mujer era muy importante, queridos hermanos, pero había un problema en su vida. Y la palabra del Señor dice que ese problema era que ella no podía tener hijos. Que no tenía hijos, que no había concebido hijos. No se sabe si ella era estéril o porque dice la palabra del Señor de que su esposo, ¿verdad? Era un hombre ya, ¿verdad? Mayor, un anciano, queridos hermanos. Y queridos hermanos, ¿verdad? Cuando yo leí esta palabra del Señor, me recordé que cuando yo leí por primera vez esta porción de la palabra del Señor, fue allá cuando yo estaba, queridos hermanos, metido tras las rejas. Y lo estuve leyendo, queridos hermanos, y todos creemos y sabemos, ¿verdad?, de que cuando el Señor nos permite, queridos hermanos, pasar por un lugar leyendo, queridos hermanos, por un versículo bíblico, no es de por gusto. Principalmente tiene que ser, queridos hermanos, porque nos muestra un mensaje para nosotros, ¿verdad?, como predicadores. Y segundo, también, queridos hermanos, para todo el que va a escuchar la palabra del Señor. Y cuando yo leí esta palabra del Señor, queridos hermanos, yo notaba, queridos hermanos, 4 o 5 puntos importantes, ¿verdad?, en esta mujer, los cuales a mí en esta noche me gustaría recalcarlos. Gloria a Dios. El número 1, queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra que era una mujer hospedadora. ¿Dónde nos lo muestra, queridos hermanos? En el capítulo 8 dice, ¿verdad? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que se le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. ¿Sabe, queridos hermanos, de que yo estuve un poco investigando, ¿verdad? Y la palabra insistente en la escritura, ¿verdad?, en el hebreo no está como palabra, como insistente, sino que se traduce, queridos hermanos, como que esta mujer contriñó el corazón de Eliseo. Como que al hablarle ella, queridos hermanos, Eliseo se contriñó dentro de su corazón y supo que había una necesidad en esa mujer. Y queridos hermanos, ¿verdad? Como lo dije, ¿verdad? Vemos que la primera característica de esta mujer no era el ser importante, sino ser hospedadora. La palabra del Señor, queridos hermanos, allá en Hebreos 13, queridos hermanos, si quieren pueden ir conmigo. Hebreos capítulo 13 nos dice, queridos hermanos, dice la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Palabra del Señor. ¿Saben, queridos hermanos, de que cuando yo leí esta palabra del Señor, yo miraba, queridos hermanos, de que esta mujer, ¿verdad?, supo que este era un varón de Dios. Yo no sé si lo pudo ver a la primera o realmente lo vio tal vez cuando él oraba. La palabra del Señor dice que él pasaba, queridos hermanos, muy continuamente por esa ciudad. Eliseo, queridos hermanos, pasaba continuamente para el Monte Carmelo. Yo no sé si esa ciudad podía quedar en camino o, queridos hermanos, o en esa dirección. Pero la palabra del Señor nos muestra, queridos hermanos, de que por una u otra razón Eliseo pasaba continuamente en ese lugar. ¿Sabe, queridos hermanos, de que muchos pueden, verdad, afuera se le llama casualidad? Pero nosotros, queridos hermanos, que hemos entendido la palabra del Señor, sabemos de que todo lo que se mueve es por misericordia del Señor. Que todo es porque el Señor lo permite, queridos hermanos. Y vemos, queridos hermanos, de que sabemos, ¿verdad?, de que cuando el Señor quiere hacer un milagro en nuestra vida, cuando el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, no es casualidades los que se van a mover, sino que es la misericordia del Señor. Él siempre va a llevar el varón o el vaso, queridos hermanos, por el cual Él va a obrar en esa vida. Y vemos, queridos hermanos, ¿verdad?, como lo he dicho, ¿verdad?, no es necesario que nosotros andemos, ¿verdad, queridos hermanos, buscando el milagro? Buscando, queridos hermanos, tal vez poner la frente, poner la cabeza, para que el siervo del Señor venga y nos ponga la mano encima. Aleluya.
Queridos hermanos, tan solo con que nos metamos bajo la sombra del Señor, cuando empezamos a entender la palabra del Señor y empezamos, queridos hermanos, a obedecerla, el Señor va a orar en nuestras vidas. Queridos hermanos, y como lo dije, ¿verdad? El ser hospedador es un don que el Señor ha dado. ¿Sabe, queridos hermanos, de que ahora con la venida, ¿verdad?, del pastor que vino a visitarnos, el pastor Francisco, en mi corazón quedó alegría? Él me mencionaba unas palabras y no solo me las dijo a mí, y me dijo: este es el viaje que yo he hecho acá, me dijo, donde mejor me he sentido, donde más he sentido el amor de Dios de cada uno de los hermanos, y no solo en casa, sino que aquí en la iglesia. Y eso, queridos hermanos, habla muy bien de cada uno de los que estamos acá. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que no solo basta, ¿verdad?, como el ser hospedador, sino también el que es hospedado. Fíjense, queridos hermanos, de que lo vuelvo y lo menciono al pastor nuevamente, ¿verdad? Cuando nosotros comíamos en casa, yo lo miraba que él se levantaba el plato y se ponía a lavarlo. Yo le decía: pastor, déjelo ahí, no se preocupe. No, me decía, yo lo tengo que lavar. Y queridos hermanos, cuando yo iba viendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, queridos hermanos, tanto como el hospedador tiene que ser un buen hospedador, como el hospedado también tiene que ser un buen inquilino, por decirlo así. Porque, queridos hermanos, porque el hospedar no es nada más, queridos hermanos, llevarlo a casa y decirle: acomódese ahí por donde usted quiera. El hospedar, queridos hermanos, es tratar con amor a la persona, es hacerla sentir como que está en casa. Y dice que esta mujer, queridos hermanos, le insistía al profeta de que pudiera, ¿verdad?, entrar en su casa, que comiera con ella. Tal vez, queridos hermanos, esta mujer no lo hacía con ninguna mala intención. La Biblia no nos muestra, queridos hermanos, de que esta mujer haya tenido una mala intención con el siervo de Dios. No lo hacía, queridos hermanos, buscando un favor a cambio, sino porque había entendido, queridos hermanos, de que ella tenía que servir al prójimo. Queridos hermanos, y el segundo punto, ¿verdad?, que yo miraba y recalcar a esta mujer, queridos hermanos, lo vemos en el capítulo, en el versículo 9, ¿verdad? Y ahí mismo el capítulo 4 que hemos leído. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. El segundo punto, queridos hermanos, por el cual yo miraba, ¿verdad?, y recalcaba, ¿verdad?, lo que podíamos aprender sobre esta mujer, es la sujeción. La Biblia a mí me muestra que era una mujer que era sujeta a su marido, que era, queridos hermanos, alguien que respetaba a su marido. En ningún momento la palabra del Señor, queridos hermanos, ella le ocultó a su esposo de que él pasaba a casa. La palabra del Señor ahí dice, queridos hermanos, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora he entendido que este varón que siempre pasa a nuestra casa es varón santo de Dios. Bendito Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor me muestra, queridos hermanos, allá, queridos hermanos, en Efesios 5:21, que las casadas estén sujetas a sus maridos. Queridos hermanos, muchas veces, queridos hermanos, en los hogares, queridos hermanos, muchas veces se ven un poquito diferente la situación a lo que la palabra nos enseña, queridos hermanos. Muchas veces, queridos hermanos, note usted que hoy en día, queridos hermanos, es fácil, queridos hermanos, cuando el varón no sabe ni siquiera dónde está la esposa. Queridos hermanos, tanto así como el varón, queridos hermanos, y no nos vamos a meter, ¿verdad?, hoy a hablar solo a las mujeres, sino que tanto el varón como la mujer tienen que aprender lo que es la sujeción, lo que es estar bajo un dominio. Tanto como la mujer está sujeta a su marido, el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Así lo dice la palabra del Señor.
Porque, queridos hermanos, no podemos exigirle a una mujer tal vez que esté sujeta a su marido, pero si su marido es un perverso. Si el marido primeramente no está sujeto a Cristo, la mujer no puede estar sujeta al marido. Gloria a Dios. Pero, queridos hermanos, note usted, ¿verdad? Como lo dije, ¿verdad? Que esta mujer le daba su lugar a su esposo. El varón también posiblemente era un varón muy importante en esa sociedad. Porque si la palabra del Señor dice que ella era una mujer importante, quiere decir que el hombre también lo era. Y, queridos hermanos, vemos, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3 y verso 18, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice, queridos hermanos, lo vamos a estar buscando, Colosenses capítulo 3. Amén. Porque, queridos hermanos, porque es necesario dar las citas bíblicas como para, queridos hermanos, para que se pueda mostrar de que uno no viene a hablar acá lo que se le da la gana nada más. Amén, gloria a Dios. Colosenses 3, capítulo 18 dice, queridos hermanos, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí lo vemos claro, queridos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos pide, queridos hermanos? Queridos hermanos, alguien, queridos hermanos, de que no practica, ¿verdad?, la sujeción, no puede esperar ser respaldado por Dios. Alguien, queridos hermanos, de que se mueve a sus anchas y como se le da la gana, no puede pedir un respaldo de parte de Dios. Usted puede tener la mejor intención, queridos hermanos, de moverse a una iglesia, de ir a orar por algún enfermo, pero si usted no se ha sujetado primeramente, usted no va a obtener, queridos hermanos, la bendición de Dios. No va a obtener, queridos hermanos, el respaldo de Dios como debía ser. Y usted me puede decir, queridos hermanos, no, pero si a mí el Señor me respalda, yo me voy a predicar a otro lugar sin decirlo al pastor y el Señor me respalda. Gloria a Dios si usted ha sentido un respaldo. Pero déjeme decirle que eso se llama misericordia. Pero, queridos hermanos, muchas veces con estar abusando de la misericordia del Señor, no vaya a ser, queridos hermanos, que quedemos como una burla, que quedemos en vergüenza. La palabra del Señor, queridos hermanos, allá en Hechos capítulo 19, nos muestra, queridos hermanos, a unos varones. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que ellos habían visto cómo Pablo hacía prodigios, cómo Pablo hacía, ¿verdad?, que los enfermos se sanaran, que los endemoniados fueran libertados. Y dice, queridos hermanos, de que se levantó un grupo, ¿verdad?, un grupo de, queridos hermanos, de hombres. Y dice, queridos hermanos, de que le dijeron a aquel endemoniado, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Pero, queridos hermanos, déjenme decirle que el diablo sabe cuando usted, queridos hermanos, está bajo dominio. El diablo sabe, queridos hermanos, cuando usted tiene respaldo de Dios. Cuando usted empieza a sujetarse y empieza, queridos hermanos, a tener respaldo de Dios, el diablo sabe de que por más dardos que le tire a su vida, no va a poder con usted. Y la palabra del Señor dice que el endemoniado se dio vuelta y le dijo, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y la palabra del Señor dice que regresaron golpeados y desnudos, en vergüenza. Yo no creo, queridos hermanos, de que nosotros tengamos que esperar el día en que regresemos en vergüenza, queridos hermanos, por no aprender a sujetarnos a la cabeza. Tanto aquí no nos vamos a meter mucho en el matrimonio, sino que tanto aquí en la iglesia cada uno de nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. La palabra del Señor dice, queridos hermanos, que cuando el Señor escribió a las 7 iglesias, decía, escribe al ángel de las 7 iglesias. Así usted mire al pastor, así usted mire, queridos hermanos, y no lo vea con cara de ángel. La palabra del Señor lo menciona como un ángel.
Y usted tiene que aprender a sujetarse primeramente a Dios y después a su pastor en su iglesia. Queridos hermanos, nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad?, de que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que somos un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene diferente función. Pero en cada cuerpo, queridos hermanos, tiene que haber una cabeza. Y de la cabeza, queridos hermanos, es a donde envía los movimientos a diferentes partes del cuerpo. Sin la cabeza el cuerpo se muere. Y sin el cuerpo la cabeza está muerta. Así somos en Cristo. Note usted un ejemplo que yo notaba, queridos hermanos. Si usted agarra, por ejemplo, le voy a poner ese ejemplo, una serpiente, y usted le corta la cabeza, usted mira cómo la cabeza se queda en el mismo lugar, pero el cuerpo empieza a revolcarse de un lado a otro. Hasta el momento, queridos hermanos, donde el mismo cuerpo muere por falta de cabeza. Esta mujer, queridos hermanos, era una mujer que había aprendido a sujetarse a Dios y a sujetarse también a su marido. Había aprendido a darle un lugar, queridos hermanos, porque como cabeza lo había puesto el Señor. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, si no aprendemos a sujetarnos a nuestros líderes, de nada nos sirve, queridos hermanos, estar día con día sentados aquí en la banca. Si vamos a poner un ejemplo y vamos a decir, yo me voy para allá, o yo le aviso al pastor, pastor, mire, yo no voy a estar, pero usted no está pidiendo la autorización de él para salir. Hay una gran diferencia entre pedir autorización y entre avisar. Así él me diga que no, yo me voy a ir. Usted no espere tener el respaldo de Dios en esa salida. Si usted como mujer sale de su casa cuando se le da la gana y sin consultarlo a su esposo, no espere tener respaldo de Dios, así sea la mejor intención que usted tenga. Cuando nosotros, queridos hermanos, incluso, ¿verdad?, en el ámbito laboral, nosotros debemos rendir cuentas a un patrón. Y en el trabajo nosotros no nos podemos mover a nuestras anchas como se nos dé la gana. No podemos decir hoy voy a trabajar y mañana no voy porque nos van a votar. Y en lo laboral para nosotros es tan fácil poder sujetarnos a los patrones, pero en el ámbito espiritual hoy en día es tan difícil. Gloria a Dios. Es tan difícil poder, queridos hermanos, sujetarnos a la cabeza que el Señor nos ha puesto. Y es tan fácil hoy decir, sí, yo me sujeto. Y es tan fácil decirlo de boca, de dientes para afuera, pero hacerlo de corazón es algo muy difícil. Es algo que nos cuesta tanto en el pueblo del Señor. El ego del ser humano, queridos hermanos, es tan alto que no se nos permite, queridos hermanos, entender que en todo momento nosotros debemos estar bajo un dominio, bajo una sujeción espiritual. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que no solo esta mujer, ¿verdad?, era hospedadora, era una mujer sujeta a su marido, sino que como tercer punto, ¿verdad?, tenía un discernimiento de espíritu. ¡Gloria a Dios! Queridos hermanos, el discernimiento del espíritu, queridos hermanos, es tan importante en la vida del ser humano. Es tan importante en la vida del cristiano. Queridos hermanos, muchos, ¿verdad?, allá afuera le llaman instinto, muchos allá afuera le llaman sexto sentido, pero nosotros que hemos entendido la palabra del Señor, hemos entendido que es un don inmerecido, que es algo que no buscamos, es algo que no merecíamos, pero el Señor nos premió con ese don. Esta mujer, queridos hermanos, volvemos a leer, queridos hermanos, el capítulo 9, porque ahí mismo nos muestra, queridos hermanos, porque ella dice que ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Cómo lo supo, queridos hermanos? Queridos hermanos, hay dos formas tan claras de poder saber
¿Quién es un varón de Dios y quién es un charlatán en la iglesia? Principalmente, queridos hermanos, por el discernimiento de espíritu. Sí, amén. Muchas veces usted con escuchar hablar a alguien, queridos hermanos, usted nota, queridos hermanos, si las palabras vienen de Dios o vienen de un sentimiento o vienen para una confusión. Sí, amén. Bendito Dios. Y la otra forma, queridos hermanos, la palabra del Señor dice, queridos hermanos, por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Note usted una diferencia, queridos hermanos, de que entre una oveja y un lobo hay tres cosas tan importantes de una diferencia. Principalmente, queridos hermanos, primeramente, el hocico del lobo es más grande que el de la oveja. La cola es más larga que el de la oveja. Y la pata es más grande que el de la oveja. ¿Cómo aprendemos a reconocer, queridos hermanos, al que viene siendo un charlatán en la iglesia? Escúchelo hablar. Sí, amén. Escuche y entienda lo que dice el hombre. Vea qué es lo que va dejando tras él pasar en un lugar. Si va dejando chisme, si va dejando división, si va dejando, queridos hermanos, división en la iglesia, o si va dejando problemas tras él. Bendito Dios. Queridos hermanos, el discernimiento espiritual en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravillas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aleluya. No espere, queridos hermanos, en la vida del cristiano de que el Satanás, que el Señor lo reprenda, se presente delante de usted como lo dibujan en las calcomanías. Aleluya. No diga, queridos hermanos, que si se me presenta el diablo yo lo reprendo. Pero ¿cómo lo reprende? Gloria a Dios. Bendito Dios. Queridos hermanos, Satanás no se le va a presentar de esa manera. La palabra del Señor dice que es astuto. La palabra del Señor dice que Él solo vino a matar, hurtar y destruir. Se le va a presentar, queridos hermanos, como alguien que usted puede tener al lado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se le va a presentar, queridos hermanos, queriendo, queridos hermanos, desviarlo del camino que usted lleva. Gloria a Dios. Queriendo confundirlo, queridos hermanos, mostrándole doctrinas falsas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, hoy en día, en las iglesias, queridos hermanos, es muy fácil ver la división. Ver, queridos hermanos, cómo se pone un grupito acá y otro grupito acá. Aleluya. Ver, queridos hermanos, de que aquel al que el Señor lo empieza a usar de una u otra manera, empieza a sentir como en esta misma altura camina hasta la puerta y no toca el piso abajo. Santo. Gloria Gloria a Dios. En la vida del ser humano el ego, queridos hermanos, es tan alto, es tan fuerte, queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, de que al Señor. si usted agarra un pavo real y usted lo ve grande, usted lo ve inmenso, queridos hermanos, con ese montón de plumas hermosas, pero si usted lo despluma, ese animal es pequeñito? Aleluya. Santo. Así, queridos hermanos, Señor nos ayude. así se presenta Satanás como ángel de luz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que esta mujer, aparte de ser hospedadora, aparte de ser sujeta a su esposo, tenía el discernimiento de espíritu bien activado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si, como lo dije anteriormente, ella lo miró a él orando, ella lo miró haciendo algún prodigio, pero ella entendió que no era cualquier varón el que tenía ahí enfrente, Gloria a Dios. que no era cualquier mentiroso que tenía ahí enfrente, que no era cualquier profeta como esos de los Baales que había en ese entonces, sino que era un hombre santo de Dios. Nuestro testimonio, queridos hermanos, habla mucho de nosotros. ¿Qué es lo que usted muestra de afuera? ¿Qué es lo que nosotros mostramos allá afuera? Gloria al Señor. Queridos hermanos,
Y vemos, ¿verdad? Como número 4, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ella bendijo al siervo del Señor. Cuando en el capítulo 10 ella le dice a su esposo, ¿verdad? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Gloria a Dios. Queridos hermanos, todo el que obra bien, bien recibe. Bendito Dios. No espere usted recibir bendición de Dios si usted está haciendo las cosas mal. Gloria a No Dios. espere usted recibir bendición de Dios si usted está hablando mal de su hermano. Gloria a Dios. Si usted critica a su hermano, queridos hermanos, si no lo hace espiritualmente. Gloria a Dios. No espere usted recibir bendición si usted está levantando chismes dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Así es, amén. No espere usted recibir bendición si usted piensa de que solo a usted Dios lo escucha. Aleluya. Queridos hermanos, Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3, versos 23 y 24, ¿verdad? Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Hagámoslo como para el Señor. Esta mujer, queridos hermanos, ella en ningún momento la palabra del Señor me muestra que ella le mencionó al profeta, ¿verdad? El problema que ella tenía en su vida. Cuando usted tiene un problema, queridos hermanos, pero usted empieza, queridos hermanos, a conllevar su vida cristiana, ¿verdad? Ordenada delante de Dios, no es necesario que usted esté pidiéndolo día y noche el milagro que usted quiere en su vida. Gloria a Dios. Porque con sus actitudes, con sus acciones, con su perseverancia, el Señor, ¿verdad?, se va a apiadar de usted. Así es, amén. Aleluya. Y el Señor va a poner al varón delante de usted o al siervo, ¿verdad?, por el cual Él va a obrar en su vida. Bendito Yo no sé lo que nosotros en esta noche podamos estarle pidiendo al Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces decimos, queridos hermanos, ¿por qué yo no recibo lo que pido? ¿Por qué yo siento que el Señor a mí no me escucha? Pero no nos ponemos a pensar, queridos hermanos, que estamos haciendo mal delante de Dios. Aleluya. No nos examinamos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. La palabra del Señor dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Bendito Dios. Todo lo demás no viene de Dios. Aleluya. Si usted dice hoy soy cristiano, mañana no, usted no puede ser hijo de Dios. Si usted viene a la iglesia, pero al salir de la iglesia usted se va a revolcar en las cosas del mundo, usted no es hijo de Dios. Aleluya. Es amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice que el Señor le decía a los escribas y fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Queridos hermanos, no podemos ensuciarnos con las cosas del mundo. Bendito Dios. No podemos estar metidos, queridos hermanos, en cosas chuecas. Gloria a Dios. No podemos, queridos hermanos, jugar al ser cristiano hoy y mañana no. Gloria a Dios. Queridos hermanos, y vemos, verdad, de que dice la palabra del Señor de que cuando Eliseo vio, verdad, todo lo que esta mujer hacía por él, dice la palabra del Señor, verdad, de que Eliseo le dijo a Jesse: ve y pregúntale qué necesita, qué quiere. La mujer, queridos hermanos, dice, verdad, de que en el capítulo 16, no, en el capítulo 14 dice que le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesús respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Capítulo 15 dijo: entonces llámala. Y él llamó a ella y se paró a la puerta y le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Muchas veces, queridos hermanos, no vamos a entender el propósito que el Señor permite las cosas en nuestras vidas. Aleluya. Muchas veces, queridos hermanos,
pensamos, queridos hermanos, de que una bendición que el Señor permite en nuestras vidas puede, queridos hermanos, perdernos si no es así. El Señor, queridos hermanos, nunca nos va a dar nada más de lo que nuestro corazón pueda tener. El Señor todo lo que le da a nuestras vidas, queridos hermanos, obra para bien. El Señor no nos puede dar algo para que nos perdamos. El Señor no nos puede dar un don, queridos hermanos, o no nos dará un don para que nosotros nos exaltemos y no le demos la gloria a Él. La palabra del Señor dice en Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado. Has conocido mi sentarme y mi caminar, dice, y todos mis caminos te son conocidos. Si hay alguien que conoce nuestro corazón y sabe, queridos hermanos, hasta dónde puede darnos, es Él. Y nosotros podemos, queridos hermanos, pasar una vida entera pidiendo y anhelando algo, pero si nuestro corazón no está dispuesto, queridos hermanos, a recibir esa bendición, no la vamos a obtener nunca. Esta mujer, queridos hermanos, sin esperar nada a cambio, hospedó al varón de Dios. Sin esperar nada a cambio, bendijo al varón de Dios. Y el Señor, queridos hermanos, le decía a sus discípulos: a donde vayan, si bien los reciben, saluden con paz, bendizcan con paz. Pero si no los reciben, salid de ahí y sacudid vuestros pies, el polvo de vuestros pies. Me causaba, queridos hermanos, cuando yo estudiaba este tema, un asombro, queridos hermanos. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que, queridos hermanos, en esta ciudad se me fue el nombre, en una ciudad que el Señor no le permitieron hacer milagros. Aleluya. Canaán, creo que fue. ¿Cómo? Dice que él salió y se sacudió sus pies. Dice, queridos hermanos, si vemos, y yo buscaba en el internet, porque hay que saber, queridos hermanos, para qué poder usar el internet hoy en día. Aleluya. Y yo buscaba, queridos hermanos, cómo esta ciudad es una ciudad, pero hasta hoy en día no se ha logrado levantar. Desde que fue destruida son escombros. Hay gente habitando, pero hay escombros por todos lados. Queridos hermanos, qué difícil es, queridos hermanos, cuando por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, por nuestro ego, el Señor nos vaya a desechar. Y no vayamos a alcanzar, queridos hermanos, ver lo prometido, ver al Hijo de Dios venir por su pueblo. Bendito Dios. Y queridos hermanos, ¿verdad?, para ir, ¿verdad?, avanzando y poder ir terminando, el quinto punto que yo miraba, queridos hermanos, es que ella entendió, queridos hermanos, que el único que le podía devolverle a su hijo era quien se lo había dado. Gloria a Dios. Más adelante dice, queridos hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 18 lo vamos a leer, ¿verdad?, para que podamos entender los que no han leído, ¿verdad?, esta historia. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Queridos hermanos, cuán difícil puede ser cuando el Señor a veces permite algo en nuestras vidas, una bendición, y vemos cómo la perdemos. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, de que el Señor tenía un propósito en la vida de esta mujer. Que esta mujer, a pesar de ser importante en su ciudad, se convirtió en importante para Dios también. Porque si quedó plasmada en la palabra santa del Señor, es que esa mujer fue importante para Dios. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, en el capítulo 21 que ella dijo, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados
y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Queridos hermanos, no vemos a una mujer atribulada. No vemos a una mujer, queridos hermanos, agarrando el asno, queridos hermanos, y agarrar camino detrás del varón de Dios. La palabra del Señor dice que esperó, llamó a su marido y le dijo: te ruego que envíes conmigo a uno de los siervos. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mujer, queridos hermanos, nos da tantos puntos de ejemplo en los que podemos ver una vida, queridos hermanos, un ejemplo para la vida cristiana. No era altiva. Bendito Dios. No le hablaba, queridos hermanos, a su marido como se le daba la gana. Gloria a Dios. Sino que era una mujer sumisa, la palabra del Señor así lo menciona. Y dice, queridos hermanos, de que esta mujer se fue y llegó, ¿verdad? Cuando iba ya lejos y el profeta, ¿verdad?, la vio a distancia, supo que algo pasaba. Era un varón, queridos hermanos, a quien el Señor le revelaba las cosas, pero dice que en esta ocasión el Señor le había ocultado qué es lo que pasaba. Y dice que cuando él la vio a distancia, se fue y le dijo a Jesse: ve, encuéntrala y dile: ¿todo bien en casa? ¿Todo bien con tu marido? ¿Todo bien con tu hijo? Pero note, queridos hermanos, la respuesta, queridos hermanos, de que ella, ¿verdad?, le dio al profeta, a Jesse, ¿verdad? Queridos hermanos, ella no se bajó del asna y se tiró bajo los pies de Jesse. Ella sabía de dónde había llegado el milagro a su vida y a quién tenía que consultar. Amén, gloria a Dios. Hoy en día no podemos, queridos hermanos, estar consultando a mengano y a sutano esperando que nos den unas palabras de aliento. Porque de la boca del hombre, queridos hermanos, no podemos esperar, queridos hermanos, palabras de aliento. De la boca del hombre solo podemos encontrar destrucción, desolación, tristeza. Pero de la boca santa del Señor, queridos hermanos, encontramos vida y vida en abundancia. Así lo dice la palabra del Señor. Y dice que cuando Jesse le preguntó: ¿todo bien?, ella le dijo: todo bien. Pero cuando ella vio ya al profeta, a Eliseo, dice que se postró y le dijo: ¿no te dije yo que no hicieras burla de tu sierva? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Muchas veces, queridos hermanos, en el proceso no vamos a entender el plan de Dios. Aleluya. Y es fácil venir y ponernos de rodillas y decirle: Señor, ¿por qué usted permite esto en nuestra vida? Queridos hermanos, hoy en día para mí, yo pensé que no iba a predicar en esta noche. Ha habido un par de procesos en mi vida por los cuales yo me acerqué a mi pastor y le dije: pastor, cúbrame usted. El mensaje yo lo tengo listo hace más de una semana, pero no me siento bien para predicar. Hay un par de procesos en mi vida que a mí me están deteniendo. Hay un par de procesos en mi vida que a mí me están estorbando. Hay un par de procesos en mi vida que no me dejan avanzar, que no me dan la libertad para poder hablar de las cosas de Dios como yo quisiera. Dios bendiga, ¿verdad?, la vida del pastor, que lo único que me dijo es: si usted quiere que predique, yo predico, pero yo creo que usted tiene que mostrar carácter. Gloria a Dios. Que usted tiene que mostrar que el diablo no le puede callar la boca cuando él quiera. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Lo único que yo pude decirle al Señor: Señor, aquí están mis labios, aquí está mi boca, habla como a ti te plazca. Y cada uno de los procesos que estén pasando, yo en tus manos los dejo. Porque con un propósito estás permitiendo cosas en mi vida. Yo no los conozco y desconozco el propósito por el cual tú me permites pasar por esto.
pero reconozco que a los que bien obran, bien les va. Reconozco, Señor, que si yo te he servido, tú no vas a permitir que mis labios se cierren por un obstáculo de estos. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad? Como lo dije, ¿verdad? Para ir terminando, de que Eliseo, ¿verdad? Le envió a Giesi a que pusiera el báculo sobre el niño, pero Giesi se devolvió, dice, y le dijo, no sucede nada, el niño no se mueve, el niño está inmóvil. Y dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en el capítulo 33, entrando, ¿verdad? Eliseo a la casa, entrando entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Número 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Yo no sé lo que hoy estamos pidiéndole al Señor. Yo no sé, queridos hermanos, qué es el milagro que nosotros anhelamos del Señor en esta noche. Yo no sé si puede ser por un familiar. Yo no sé el pronóstico que un médico puede haber dado en cada vida de algún familiar. Y no sé lo que estamos pidiendo, pero creámosle al Señor. Esta mujer entendió, queridos hermanos, de que si Dios le había permitido una bendición, Él no iba a permitir que se la quitaran. Todo lo que el Señor permite en su vida va a obrar para bien. El proceso que el Señor permite en su vida va a obrar para bien. Tal vez hoy no vemos la salida. Tal vez hoy no vemos, queridos hermanos, el por qué estamos metidos en ese proceso. Pero si confiamos en el Señor, alcanzaremos la victoria. Si confiamos en el Señor, alcanzaremos ver lo prometido. Si el Señor te permitió que tú y toda tu casa van a servir al Señor, la palabra del Señor, hay una promesa tan grande que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Creámosle hoy al Señor. Pero no basta con creerle, sino que aprender cómo tenemos que ir delante del Señor. Tomemos como ejemplo a esta mujer en esta noche y escudriñémonos cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Qué es lo que nos está estorbando y qué es lo que no está permitiendo de que alcancemos esa bendición en nuestras vidas? Queridos hermanos, para mí es un privilegio tan grande, queridos hermanos, poder ver hablado, ¿verdad?, de la palabra del Señor en esta noche. Sabemos que no somos dignos, ni porque lo merezcamos hablamos, sino por misericordia del Señor. La palabra del Señor dice que Él es el que hace hablar al mudo. Tal vez hoy, queridos hermanos, tuvimos miles de obstáculos para estar en este lugar. Tal vez ya llegada la hora dijimos: llegamos tarde, ya mejor no vamos, pero lo importante es que estamos acá. Tal vez ya la hora, ¿verdad?, se acordó de que hoy predicaba el hermano Edwin y tan feo que habla. Pero por misericordia del Señor estamos acá. Y por eso, queridos hermanos, Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Honremos y glorifiquemos el nombre del Señor, queridos hermanos, y pidámosle al Señor, ¿verdad?, en esta oración que vamos a hacer con fe. Clamémosle al Señor que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros y que Él sea, ¿verdad?, recalcándonos en qué le estamos fallando a Él. Queridos hermanos, esta ha sido una corta meditación de esta noche, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y sigámonos gozando el tiempo con nuestro pastor. Dios les bendiga.